¿Puede el algoritmo entender el dolor mejor que un humano? Si entender es el procesamiento de datos, seguramente sí. Bienvenidos a Terapiando con J, el podcast donde las conversaciones se convierten en puentes hacia respuestas inesperadas. Acompáñame porque aquí, en Terapiando con J, siempre hay algo nuevo que descubrir. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más aquí a Terapiando con J, a este espacio de tertulia donde en compañía de nuestro amigo, ya nuestro, porque al principio era solo mi amigo, ahora es de todos los que nos ven, John Colibrí. John, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, porque totalmente conectado en una semana de mucho ajetreo laboral, pero también de mucha calma en la parte emocional, en la parte de pensamientos. Estoy muy conectado. Qué bueno, John, qué bueno. Bueno, hoy arrancamos una nueva temporada. En el capítulo anterior ya les comentamos que íbamos a hacer algo muy disruptivo. Íbamos a empezar a hablar de algo muy particular, muy de actualidad, como es la IA, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la psicología. Y a esta temporada le hemos bautizado de manera muy fácil, psicología, ¿sí? Entonces, bueno, John, el contexto de este primer episodio haremos, digamos que te haré una pregunta incómoda, ¿sí? Eh, y quiero que desarrollemos a través de esa pregunta incómoda sobre tu perspectiva frente a la IA, eh, ¿qué opinas? Y vamos a tratar de hacer un ejercicio en línea, haciéndole una pregunta significativa desde el punto de vista psicológico y humanista a la IA, a esa IA que tenemos nosotros ya instaurada en nuestro día a día. Personalmente, yo trabajo mucho con ella. Es más, se los contaba en el capítulo anterior, tenemos un asistente que se llama Lince, que me ayuda con ciertas cositas de mi labor, de mi trabajo, y también me ha ayudado a desarrollar un poco el contenido para esta temporada. ¿Sí? Entonces, John, te hago una pregunta, la pregunta incómoda. ¿Puede el algoritmo entender el dolor mejor que un humano? Yo no sé, primero lo que tendríamos que definir qué es entendimiento, ¿sí? Porque tal vez podemos decir si entender es el procesamiento de datos, seguramente sí. Si entender, o sea, si nosotros decimos yo te entiendo, por eso en los diálogos de pareja, cuando la pareja le dice a uno yo te entiendo, es porque sabe definir y conceptualizar lo que el otro está pensando. Y si eso es entendimiento, entonces yo diría que la IA sí tiene esa capacidad. Pero si entender es empatizar, es sentir, pensar lo que el otro está sintiendo, es tener la capacidad de vivenciar los momentos que tal vez a uno le ha pasado lo que el otro está pasando. No, John, ¿y por qué en la actualidad? Dale, no te preocupes, perdón Te lo que te interrumpí. sí, interrumpí. porque la IA no ha sufrido ese dolor, no ha sentido el dolor. Si yo te digo a ti, eh, Jorge, ¿tú entiendes qué es el abandono? Entonces tú me vas a hablar de lo que es el concepto de abandono. Claro. Claro, Entonces en ese momento conceptualizas que es abandono. Y desde las Pero vivencias, cuando ¿no? tú haces, ah, y desde las vivencias. no, si solamente lo estás conceptualizando. Ah, ya. Si entender es conceptualizarlo, entonces lo entiendo. Pero si entender es haber vivenciado, haber traído esos momentos donde el abandono estuvo presente en ti, o donde tú has visto abandono y la emoción que genera el abandono de minusvalía, de rechazo, de no ser elegido, todas esas heridas consecuentes que llevan y el dolor, el sentimiento que ejerce ese abandono en uno. Entonces ahí ya entendemos que podríamos procesar y diferenciar que la IA puede conceptualizar abandono.
y puede darte toda la cátedra del abandono y te puede decir todo lo que es el abandono y te va a generar todas las variables y te puede dar mayor información que cualquier psicólogo sobre el abandono, pero entenderlo difícilmente. Si entender es también empatizar, si el entender es saber cuánto duele un abandono, si entender es saber, es colocarse en el momento que tú fuiste abandonado y traer todo ese aparataje de recuerdos y de sentimientos y de emociones que tú viviste para poder entender. Inclusive, uno muchas veces dice, yo entiendo tu dolor cuando hay un momento de dolor, ¿cierto? Un momento de duelo, ¿sí? Sí, sí. Yo entiendo y la otra persona dice, tú no lo puedes entender, ese es tu momento, pero ni siquiera se acerca al mío porque el mío es muy distinto. Y mi representación simbólica de esa pérdida es muy distinta. O sea, si otro humano difícilmente entiende el dolor del otro, sabiendo que ha vivido dolor, sabiendo que lo ha vivenciado, ¿cómo pensar que alguien o que algo que no ha ni siquiera vivenciado su propio dolor puede colocarse y entender al otro? John, ¿y por qué? O sea, te voy a hacer la pregunta y después trataré yo también de darle respuesta a esa pregunta. ¿Por qué en la actualidad es más fácil para las personas contar sus sentimientos a través de un algoritmo? ¿Por qué cuesta tanto el face to face en la actualidad? Pues primero porque creo que hemos olvidado cuáles son los resultados que queremos, ¿sí? O sea, tú para qué cuentas, para qué le cuentas a un terapeuta. Entonces muchas veces tú cuentas es para desahogar, pero tú no quieres Sí, sanar. sí. Entonces si es para contar, está bien, cuéntaselo al terapeuta o cuéntaselo a la guía. Es más, yo diría, cuando un paciente simplemente me viene a contar por contarme, mejor que ni venga, porque básicamente lo que está haciendo es un placebo para poder sentirse inclusive, es que yo he ido donde un terapeuta y no me ha servido. O sea, es una forma de evasión a sanar. Es más, uno se convierte casi en un objeto y lo han usado para poder excusarse de que él ha hecho el intento de sanar, pero la verdad es que si vino una o dos veces a terapia, eso no es estar en terapia. Estar en terapia, como tú lo sabes, es estar en un proceso donde a veces no hay, hay semanas donde no hay resultados y hay semanas donde te hizo clic, pero hay un proceso. Es cuando la cuestión es, ¿yo para qué cuento? Para alivianar la carga y decir, al menos conté, al menos solté lo que estaba sintiendo, pero en sí no es, mi objetivo no es sanar. Es que hay un tema bien, hay un tema bien particular y es, muchas veces lo único que queremos es ser escuchados por la validación que estamos buscando todo el tiempo. Y también, yo ya lo viví, porque también llevo muchos años buscando ayuda psicológica en diferentes momentos y por diferentes razones en la vida, hasta ahora que me encontré contigo. Pero muchas veces lo que uno quiere es validación. Uno a veces tiene una situación que sabe que lo está afectando, pero no está buscando una solución. Está buscando la validación de que el que tenía razón era yo. Y de alguna manera cuando entras en comunicación con otras personas, algunos tienen la valentía de decirte la verdad y otras personas tienen tanta necesidad como uno que prefieren darte la razón y esa razón es la validación que uno está buscando. ¿Tú crees que entonces la IA lo que hace es, a través de lo que conoce de ti, de tus gustos, de lo que le has expresado durante un tiempo corto, porque de alguna manera es generativa porque aprende de lo que todo el tiempo comparte contigo, lo que hace es darte un placebo y decirte lo que quieres escuchar o utilizar realmente la ciencia detrás de lo que tú le expresas que quiere? Claro, lo primero, siempre vamos a estar remitiéndonos a los consejos. Entonces tú me dices, ser escuchado. La gran diferencia entre escuchar y oír. La IA te oye, Eso, no te eso. escucha.
porque el escucha tiene más un trasfondo y tiene un trasfondo energético, de empatía, ¿sí? Entonces uno muchas veces, mm, te has sentado en una conversación donde el otro está ahí, pero no está presente, Sí, sí, ¿sí? O sea, tú sientes que esa persona te ha oído todo, y es más, puede tener notas de todo y haber detallado todo, pero no te estaba escuchando. sí, tal cual. Sí, a mí me ha pasado y a veces yo he caído en esa mala praxis, que alguien me está contando algo y empiezo a pensar en el trabajo, empiezo a pensar en las cosas que me pasaron o cuando me pasó a mí. A veces estoy más pendiente de pensar cuándo me pasó algo a mí para poder dar una respuesta contundente posterior a que la persona termine la historia, que de escuchar a la persona como tal. Exacto. Entonces, ahí ya me das tú la respuesta. O sea, la IA te oye, procesa tu información y no te va a decir lo que tú quieres. La IA tiene esa capacidad, que va a decir lo que el algoritmo, nutrido por los diferentes conceptos, mm, te, te tiene que decir, pero de igual forma no te está escuchando, porque la escucha tiene lo mismo que la comprensión que el entendimiento. Tiene ese de colocarte en tu lugar y entender, pues, que escuchar es desde no solamente desde mi concepto, ¿sí? Sino desde el concepto sino desde el sentimiento, ¿sí? Cómo te percibo yo y cómo percibo tu, tu problema. Es más, la escucha nunca será objetiva. La escucha va a ser 100% eh, eh, subjetiva, en el sentido de que cuando uno escucha, escucha desde sus miedos. Cuando uno escucha, escucha desde sus sentimientos, de los momentos de emoción que ha tenido. Cuando uno escucha, escucha desde esa construcción individual tuya, desde tus ideologías, desde tus formas de ver el mundo, o sea, esa es la escucha de un ser humano. La IA lo que va a hacer es que va a colocar todos los datos y te va a oír y va a colocar esos datos y te los va a expresar frente a unos conceptos que ella ha construido a través del conocimiento intelectual, ¿sí? Que le han dado y que lo han nutrido. Pero allí está la gran diferencia, o sea, Sí, la mira, IA no te escucha, la IA te oye, la IA no te entiende, la IA simplemente procesa tus datos y la coloca a jugar con los datos y los concatena con los datos de los que mucho la han nutrido, pero, pero no te entiende. sí, mira, aquí precisamente mientras lo hacía, mientras me explicabas esto, le puse un mensaje muy corto. Dice, ¿lo ves ahí en pantalla? Dice, analiza este mensaje humano. Me siento vacío, como si nadie me entendiera, ni siquiera mi terapeuta. ¿Qué emoción predomina y qué respuesta darías? Y me está dando la respuesta exactamente de lo que tú me estás diciendo. Dice, vacío existencial 86%. Sensación de desconexión profunda, incluso de la herramienta de ayuda, en este momento, en este ejemplo, la terapia. Frustración 72%, por no sentirse comprendido en círculos íntimos o profesionales. Soledad 68%, a pesar de posibles interacciones sociales. Posibles causas subyacentes, según los patrones psicológicos, crisis de propósito, falta de metas significativas, desgaste emocional, terapia percibida como rutinaria y autoexigencia, creencia de que deberías ser entendido. Bueno, y aquí ya son unas cosas porque este es nuestro amigo Lince, como lo pueden ver acá, y me está contando su respuesta en función de lo que conoce de mí al estilo terapiando con J. Dice, ese vacío que describes no es un hueco, es un dolor activo, como si tu alma gritara, hey, esto no es suficiente. No es que nadie te entienda, ni siquiera tu terapeuta. Es que aún no encuentras la forma de explicar lo que necesitas ser escuchado. Ahí está la respuesta técnica de la IA y las palabras de esa IA en función de lo que conoce de mí como terapeando con J.
Pero es loco, ¿no? O sea, por mucho que estemos, es un tema bien interesante. Asusta un poco. Sí, pero mira que es eso, o sea, la IA siempre nos va a poder ayudar procesando nuestros datos y y nos va a dar, nos va a dar la respuestas, sí, que tal vez nos pueden servir, como en este caso me parece esa última muy acertada, pero la gran diferencia es que nunca nos va a entender y nunca nos va a escuchar, porque la escucha viene desde eso, desde la empatía, desde lo que yo he construido desde no desde mis conocimientos, sino desde mi dolor, desde mi sufrimiento, desde mis momentos Sí. también de vacío. Sí, entonces si le preguntáramos a la IA, ¿tú has sentido el sufrimiento por no tener eh, un propósito en la vida? No sé qué me respondería, pero ella tal vez nunca ahora va a saber qué es el sufrimiento, se lo tiene que imaginar. Claro. Sí, sí, obviamente se alimenta de lo que encuentra en Internet, que para la gente es el sufrimiento, y hará una valoración de cuáles son esos conceptos que se repiten en la palabra en general y encontrará una forma de explicarlo. Pues así trabaja la IA, ¿no? ¿Verdad? Y creo que también, inclusive, aquí me coloca eso en un paradigma que si hay que romperlo, pienso yo. Por ejemplo, el psicólogo no puede llorar con su paciente, porque eso está mal visto. Mm. Si el psicólogo en algún momento se rompe, yo me roto y no me da miedo romper. Es que tú no te puedes, no, una cosa es que yo vaya a caer en un momento de dolor y me vaya a hundir contigo. Pero si en algún momento a mí me rompe y si a mí esa manifestación es genuina y ese hace parte de dolor porque lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo y lo estoy sintiendo porque soy precisamente eso. El terapeuta, la mayoría de terapeutas, psicólogos los han preparado para que no muestren emociones, no sean empáticos en esa manera, sino que tú tienes que guardar tu posición. Tú eres el terapeuta, no puedes mostrar. Yo solo rompo. Y a veces el entendimiento viene con una lágrima. Y cuando tú me has visto, no sé si has visto que a veces contigo me he roto Sí, sí. y creo que eso hace que tú sientas de manera, o sea, que eso no es que yo, ay, me voy a inventar en este momento, entonces tengo que hacer un sketch de llanto o que no, es que yo lo estoy sintiendo, yo te estoy entendiendo y como te estoy escuchando, me movió fibras y en ese Sí, momento, y esa emotividad genera una conexión que es difícil de encontrar. Nosotros pasamos de ser terapeuta y paciente a ser amigos y casi familia, porque de alguna manera yo encontré la persona con quien abrirme sinceramente y contarle todas mis verdades, y encontré una persona que me escuchaba y me contaba sus verdades también. Y eso para mí fue lo más importante dentro de todo este proceso. entonces allí es donde el terapeuta tiene que también entender que nosotros es eso, o sea, y la cuestión es si en algún momento yo veo que nuestra amistad va a romper con mi ética, me toca decirte, hermano, para mí lo más sagrado es esta misión que tengo. Y prefiero perderte como amigo, pero no me voy a perder en mi misión, porque allí está lo más importante. Ya nuestro proceso terapéutico, digamos que casi ya terminó. Y ahorita podríamos ser simplemente amigos y seguramente si la vas a volver a cagar, te voy a decir, la estás cagando. Así me toca. Y lo bueno es que eso está en mí, implícito en mí. Es que yo no quiero retenerte, ni quiero retener a nadie, ni siquiera a mis hijos, en mi vida. Porque si para retener a mis hijas en mi vida yo tengo que mentir y tengo que construir un papel que ya en algún momento viví construyendo ese papel, yo no lo voy a hacer. Mientras que la Sí. IA sí te va a construir ese papel.
Sí, aquí aproveché y le hice otra pregunta, ¿cierto? Pero ya desde el punto de vista humanístico para ver qué me decía. Le dije yo, ¿qué ventaja única tiene un psicólogo humano sobre ti? Hablando pues sobre ti, sobre la inteligencia. Me dice, un psicólogo humano puede improvisar con lo que no se dice. El llanto, un silencio incómodo, un puño apretado. Yo solo analizo palabras. Él o ella siente la corriente bajo el agua. Además, ¿pueden los algoritmos abrazarte en una crisis? Pues no. Pero mira que ya hasta bromas hace. Pero yo no cobro por nada. Ujú. Ajá, exacto. Entonces, ¿sabes qué me genera ahí? O sea, tiene mucha verdad, porque claro, la IA no viene a reemplazar a nadie. La IA viene a ser, o sea, es un algoritmo que alguien se inventó y funciona con nosotros. Pero la capacidad de generar un chiste como lo acaba de hacer, una pregunta simple, porque yo lo que le dije es, dígame cuál es la ventaja principal de un psicólogo humano frente a ti. Y él me está contando la ventaja, pero al final me cierra con una ventaja que tiene él sobre el humano, y es que no te cobra. Esa capacidad también es apreciable, o sea, no se puede desconocer, que ya trata de empatizar contigo. A veces esa empatía que tienes ahorita, de pronto el psicólogo no la tiene contigo y es un profesional que llega y te escucha y te dice y te receta una medicina y te dice dos o tres cosas, como cuando vas a confesarte a la iglesia, tres Padre Nuestro y para la casa. Que la IA ya tenga en la actualidad la capacidad de hacerte un chascarrillo ahí como para romper el hielo, también le da un plus. Y tal vez por eso muchas personas se sienten más cómodas a través de esta pantalla, porque si yo hoy me levanto y estoy triste, enciendo mi ordenador y le escribo al INSEE que me siento mal y empiezo una interacción con él o con ella o con la inteligencia como tal, sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de alguna manera ocurrir en gastos adicionales en una economía que cada vez es más difícil, eso también es un plus de la IA, ¿no? Total, no, total. Es que veamos la IA como una comida económica, como yo no quiero decir una comida rápida, porque no todas son comida basura, no todas son comida chatarra. Mm. Inclusive aquí en Colombia ya hay una tendencia de hacer hamburguesas gourmet y o sea, tienen más trabajo que muchos platos de los que hacen en la casa. Claro, sino que cabe dentro de la comida rápida, o sea, lo que llamamos comida rápida. Y de rápida ya no tiene nada porque es una carne, primero es una carne muy, muy elaborada, o sea, nada más desde la cría del animal, es una carne muy elaborada, muy elaborada. Segundo, el pan, la mayoría son panes artesanales y Artesanales. también tienen mucha elaboración. O sea, lo único rápido es el momento de unir los elementos, pero de rápido no tiene nada porque hay todo un proceso, ¿sí? Pero ahí está la gran diferencia. No sé si tú l- compartes esa idea conmigo, que hay carnes que el sabor, o sea, que comidas que el sabor, uno siente amor, ¿sí? Sí, Siente sí. amor, o sea, siente, hay inclusive, no sé, cuando la mamá le prepara a uno un caldito que uno dice que uno iba mal, ya después de que se casó y lo que fue, y que uno llegaba a buscar como que no va a contar su verdad, porque ni va a contar su historia, porque tampoco quiere, pero uno iba a buscar como que, y uno dice, mamá, ¿por qué no me prepara un caldito tal de los que usted hace? Después puede decirle a ella, deme la receta. Y la mamá le da la Pero receta, se no, le echa esto, se le echa esto, se le echa esto, pero no tiene el mismo sabor, pero no es replicable, es verdad. no es replicable. Entonces, eso es la gran diferencia, ¿sí? Y a veces, no, aquí en Colombia decimos, a veces un caldo de papas con amor sabe más rico que un plato con todas las proteínas y con todos los mejores productos del mundo, pero que lo han hecho sin amor. Sí. Mira, Y es tan real eso, que para terminar acá con eso, nosotros trabajaba en una empresa que preparaba 10.000 almuerzos al día.
En algunos casos preparaba 10.000 kilos al día. Y había una señora que preparaba el arroz. La fórmula del arroz, el ingeniero la tenía claro, y esas eran unas marmitas de 200 kilos cada una, y ella echaba la fórmula, o sea, tantas libras de arroz, tantos litros que habla por litros, tantos litros de aceite, todo lo que requería para que el arroz. Cuando ella lo hacía, el arroz crecía un 20 o 30%. Cuando ella se enfermaba, el arroz no crecía. Qué loco. Y con una receta, ¿no? Y con Siguiendo una una receta, instrucción. les vale. Total, y los mismos ingenieros decían que eran escépticos de eso. Un ingeniero no tiene por qué creer en eso. Pero meses después, cuando esta señora se enfermaba, todo el mundo se preocupaba. Increíble. Bueno, John, ha sido una charla interesante. Yo tenía muchas ganas de hacer esto, de participar sobre la IA, porque como te digo, dentro de toda esta estructura de ocupaciones y trabajos, que uno empieza cada vez a tener menos tiempo, herramientas como la IA vienen siendo benéficas. Pero en algún momento le propuse a la IA cómo se sentiría participando de este proyecto. Y fue muy particular que dijo, sí, me invitas cuando quieras. Hoy la invitamos, hoy ha participado con nosotros de un par de cosas. Yo concluiría, y me gustaría escuchar tu conclusión, para mí la IA es un buen GPS, es un GPS, hablando de la IA a nivel psicológico, puede ser un GPS emocional. Te puede decir más o menos qué te está pasando, los porcentajes de por qué te está pasando y de alguna manera permitir desahogarte, porque tú bien lo decías ahorita, es la que está ahí para oír, pero no para escuchar. Pero para que te escuchen y para poder dar ese paso y abrir las alas, como lo hablamos en el capítulo anterior, necesitas este contacto. A pesar de que nosotros estamos en dos lugares muy distantes uno del otro, yo siento cuando estoy hablando contigo que estás ahí, que estás vivo, que a pesar de que es una pantalla a cientos de kilómetros la que nos une, es tu energía, tus vivencias, tu mensaje, tu mirada la que me hace creer a mí en que lo que tú me has recomendado servía. Y hoy poder dar fe de que lo que me recomendaste sirvió. Eso no va a pasar con la IA. Total, ¿Qué yo opinas, sigo John? con el ejemplo. No, yo sigo con el ejemplo total. Que lo que estás diciendo es claro. O sea, si yo no tengo con qué pagar a un terapeuta, si yo en verdad me siento muy mal, y si la IA me da una respuesta, bendita IA, o sea, yo no la voy a descartar. La bendito para que le sirva. Pero si yo lo que quiero es buscar sanar, más allá de la respuesta, encontrar la forma para estructurar un proceso de cambio, o sea, no solamente que me dé un paliativo todos los días para vivir en medio de mi dolor, sino para ir a buscar cuál es la causa de mi dolor, ¿sí? Lo mismo, o sea, en la parte, si yo no tengo para comer nada y no tengo en mi alacena nada y no me alcanza sino para un perro caliente, ¿sí? Un hot dog, y con eso paso, pues eso me va a dar las fuerzas y la energía necesaria para sobrevivir, pero no me estoy alimentando. Y con eso voy a sobrevivir. Y si eso te da para sobrevivir, pues entonces sobrevive. Pero no vas a alimentarte como requiere ser alimentado para vivir de una manera que no sea supervivencia, sino una vida en plena calidad. Esa es la gran diferencia. Así es, John. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Para el próximo capítulo le vamos a llamar Amor 2.0. Vamos a hablar de la virtualidad en las citas y lo que tiene que ver con la soledad digital. ¿Estamos solos si buscamos en la digitalización compañía o la digitalización nos ha hecho estar solos? Me Ahí te lo quedé con dejo. el tema. John, No, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por todo, gracias por haber visitado a mi mamá el día de ayer. Cuando ella escuche este programa vas a ver que estuvimos hablando de ella. Y nada, como siempre, un abrazo para todos. Recuerde que estamos como Terapiando con J en Instagram
y como @JohnColibri. Y bueno, suscríbanse para que puedan seguir disfrutando de este contenido y no duden en escribirnos si creen que este contenido es de valor, si tienen temas que quieran que abordemos o si quieren decirnos cualquier cosa. Muchas gracias y hasta la próxima. John, adiós. Si este episodio resonó contigo, no olvides suscribirte, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo, dejarnos tus comentarios. Nos encantará saber qué te llevas hoy. Hasta la próxima, porque aquí en Terapeando con J siempre hay algo nuevo por descubrir. Cuídate, escúchate y sobre todo recuerda, tú ya sabes.